Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Tenés la aplicación también la 30. Estamos en Facebook, en donde estamos para el mundo. Ese es el nombre de nuestro programa, en donde estamos. También tenés nuestra web libertas.uy. Estamos en X o X, arroba en donde estamos. Así se llama nuestro X, arroba en donde estamos. Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Suscríbete, ayudás a nuestro canal a difundir todas estas ideas, estos análisis, esta perspectiva de nuestro mundo libre que se está cayendo a pedazos. Me queda todavía lo de los 8 puntos, no me da el tiempo y se los había prometido ayer. Tengo los 8 puntos doctrinarios del Foro de San Pablo que están puestos en vigencia ahora, una vez más, para entender cómo viene la mano ya de cara a estas elecciones en Uruguay, por ejemplo, para que también lo sepan todos los amigos latinoamericanos, todos los queridos amigos, todos los ciudadanos, la ciudadanía americana, latinoamericana y americana en general, que sepan cómo viene la mano en Uruguay. Yo te voy a leer rápidamente esto, a ver si me da el tiempo. Sabés que hay un filósofo francés que intitula esta nota en La Prensa, portal argentino, La actual dictadura cultural, el progreso hacia la nada. Esta nota está publicada por Carlos Daniel Laza, que nos dice, el filósofo francés Michel Onfray es bastante conocido dentro del mundo de habla hispana. Muchas de sus obras han sido traducidas, incluso ha sido referenciado frecuentemente por el progresismo vernáculo. Como siempre, sus obras despiertan admiración y repudio a la vez. Quizás esta última, a la que me voy a referir, se trate del segundo caso. Creo que esta vez se avivó, porque a veces este era medio proclive al progresismo, pero parece que el tipo se avivó y ahora ha entendido cómo es la cosa. Y lo digo con total seriedad. Creo que es así. En efecto, Onfray publicó el pasado año, es doctor en filosofía, catedrático, Théorie de la dictadure précédée de Orwell, el empire massicien, es decir, teoría de la dictadura precedente de Orwell y el imperio de los maestros. Fíjate vos, debe ser interesante este libro. París, ediciones de Robert Laffont. En este escrito afirma que hoy en los países democráticos se ha establecido una nueva dictadura. Mirá qué claro que es acá Michel Onfray. Por eso te dije que parece que se avivó bastante, afortunadamente. En este escrito afirma que hoy en los países democráticos se ha establecido una nueva dictadura. Esta dictadura a la que hace referencia se caracteriza por los aspectos que siguen. Ellos son destruir la libertad, empobrecer la lengua, abolir la verdad, suprimir la historia para poder reescribirla a voluntad, negar la naturaleza y propagar el odio. Está todo dicho. Está todo dicho. Negar la naturaleza, doctrina ideológica LGBT en la educación sexual ya a los niños. Por ejemplo, propagar el odio. Todo eso no puede ser negado. El que nega eso es un retrógrado, es un capitalista, es un machista. ¿Mm? Es un discriminador. Propagar el odio. El que no acepta la sociedad inclusiva es porque es un capitalista asqueroso, ultraderechista, ultrafascista. Abolir la verdad, es decir, crear una retórica, una narrativa de la historia que tiene un perfil claramente ideológico. En nuestro país, clarísimo. La dictadura empezó en el año 1968. Desde el año 1968 en adelante se violaron derechos humanos, un disparate. No existía la figura jurídica o la tipificación penal de derecho humano, Caetano, no existía. Eran derechos comunes y había dentro de los derechos comunes tipificados por el Código Penal y leyes concordantes derechos, digo, delitos comunes por el Código Penal y leyes concordantes, y hay delitos graves, hay delitos graves. Inclusive lean el artículo 93, que es la causal de una suspensión de fueros para un diputado o senador. No habían delitos de género ni delitos de lesa humanidad. Eso Uruguay lo promulgó en el 2006, aceptando integrar el Estatuto de Roma, que fue fundado en el año 1998 recién. O sea que en la época de la dictadura, en la década del 70, del 80, del 90, no habían delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, la Fiscalía de Lesa Humanidad, que aplica esos delitos hacia el pasado, está violando el artículo 15 del Código Penal, que en materia de espacio-tiempo, la ley penal más grave o inexistente en el pasado es inaplicable.
principio de no retroactividad de la ley penal inexistente. Nullam legem, nullum delitus es. Nullam penam, nullum delitus, dicen los romanos. ¿Mm? Sinem legem, nullam penam, también el otro proverbio, lo mismo. Sinem legem, nullam penam, nullum delitum. No hay delito, no hay pena si no había ley antes, si no había tipificación. A eso se le llama seguridad jurídica. Seguridad jurídica. No se puede aplicar al pasado una tipificación penal que no existía en el pasado. Tampoco se puede aplicar al pasado una punición, una carga punitiva, una pena de más años, cuando en el pasado ese delito no lo tenía. No se puede. Todo eso está haciendo la Fiscalía de Lesa Humanidad, que a su vez aplica esa ilegalidad a personas que estaban protegidas por la ley de caducidad, que es la renuncia procesal del Estado y por ende es inderogable. Este gobierno, nada, no restableció eso, no restañó esa herida grave del Estado de Derecho. No vino a rescatarnos el Estado de Derecho. El común denominador de este nuevo mundo progresista es su fuerte componente nihilista. Claro, todo lo relativiza, el relativismo. Todo es según el color del cristal, todo es según tu percepción. Porque todo es un cuento narrativo que se han caído a pedazos, que son visiones monoculares, unilaterales de los grandes relatos de la historia. Ahí usan la posmodernidad, todo eso, el estructuralismo, la teoría de la percepción y sobre todo las teorías lingüísticas, donde te dicen que según el lenguaje que vos usás tenés una perspectiva de la realidad. Es impresionante. Todo cultural, ¿no? No es científico. No hay comprobación empírica de eso, que todo eso sea así. Vos no transformás el mundo por cambiar la expresión de las cosas. Yo no cambio el aborto por decir que hay interrupción por la sola voluntad de la mujer. No cambiás el hecho físico, natural, biológico de matar a un ser concebido. No eliminás el hecho natural por cambiar la expresión. El progresismo se ha transformado en la religión de una época, claro, privada de experiencias de lo sacro, y se ha convertido en la esperanza de estos tiempos desesperados de una civilización sin fe. El pensador francés expresa que luego de 1969, cuando De Gaulle deja la presidencia, el poder político francés se parte en dos, por un lado los seguidores de Gaulle, por el otro simpatizantes de los comunistas. Bueno, Francia tiene un grave problema con eso. Los primeros se quedan con la economía, como siempre, los liberalotes, medios pasguatos, se creen que todo lo van a arreglar con la economía, mientras dejan que los comunistas trabajen en todas las dimensiones del Estado. En la universidad, en la educación, formando generaciones, en los sindicatos, en las agitaciones sociales, en los medios de prensa. Son una manga de pavos a través de la historia. No supieron el papel, el rol que representaron aquellos que pretendían sostener un mundo libre de acuerdo a los principios del Estado de Derecho republicano liberal, ni acá ni en ninguna parte de Occidente. Estos últimos conquistan el monopolio cultural, obvio. Fue lo que hicieron. Trabajaron la estrategia de Gramsci, l'ordine nuevo, crear un nuevo orden, culturizando. ¿Culturizando dónde? Desde la universidad, desde los centros educativos, tomando el poder judicial, rompiendo la separación de poderes, como lo hicieron acá en Uruguay, tomando la prensa. Tenemos que tomar toda la prensa, tener agitadores, propagandistas, agentes políticos que simulen ser periodistas. Pero como no estudian, no estudian. Acá en Uruguay es increíble, no estudian, no saben qué está pasando todo esto en el Foro de San Pablo desde el año 1990. No saben las alianzas estratégicas que tienen con China, con Rusia. No saben todo el diferendo geopolítico estratégico que plantean China, Rusia, Irán y Corea del Norte a Estados Unidos y los países de la OTAN. No lo saben. No saben que vienen por los recursos naturales de nuestros países, los chinos y los rusos, y los iraníes también. No saben que vienen por todos los recursos, también los humanos. No saben. Poniendo en sordina su colaboración con el régimen nazi durante la ocupación, inventaron datos, pero quiero ir a un aspecto ahí clave, que es idea versus realidad. Para el estructuralismo, que es una corriente de pensamiento que nos dice que todo se va estructurando de acuerdo a bloques verbales, a estructuras de pensamiento, simplemente una teoría, una especie de divagación teórica que elaboró
un filósofo llamado Levi Strauss, que tampoco esperaba que prosperara tanto como luego lo tomaron todos los llamados postestructuralistas, a los cuales les sirvió montones, porque de ahí empezaron a hablar de estructuras semánticas, de estructuras de la lengua, de morfemas, que hay que cambiar la estructura sintáctica semántica, y ahí vienen todos los popes del marxismo cultural, Noam Chomsky a la cabeza, el iluminado, el Einstein de la lingüística y la filología, Stanley Fish, Judith Butler y un montón, una legión enorme de la cual ahora no me acuerdo. Pero ahí aparecieron los Althusser, Michel Foucault, Deleuze, Derrida. Es impresionante, el nihilismo. No hay Dios, no hay poder, no hay verdad, no hay ninguna verdad. Todo es muy relativo. Y reemplazan con este nihilismo relativista al materialismo dialéctico. Pero construyen la idea de colectivizar y provocar una revolución colectiva con un Estado igualitario. Ese es el modelo gramsciano del marxismo cultural. Ahora bien, el principal enemigo de esta dictadura cultural es el pensamiento. Claro, ellos atacan al pensamiento liberal, al pensamiento libre, la libre formación de ideas, la libre combinación de ideas, el pensamiento racional que está adiestrado, entrenado para trabajar a través de un método de pensamiento y de investigación. ¿Para qué? En la procura o para confirmar en los hechos si esa teoría o esas hipótesis son efectivamente ciertas. Y ahí se da la verdad científica. Ese es el pensamiento científico, estructurado en una metodología muy precisa, muy definida de investigación, una metodología primero de pensamiento, cómo estructurar un pensamiento, una metodología de presentación de los trabajos teóricos, una metodología de investigación para llevar a la práctica en cualquier ciencia, biología, química, bioquímica, en lo que fuere, matemática, física, derecho, teoría de Estado, sociología, antropología, vos tenés que tener un pensamiento científico. Ese pensamiento debe abrevar de toda la tradición, de todo el capital científico que ya tenemos y operar libremente de acuerdo a eso, a ir buscando posibilidades de qué? De descubrir detalles a través de un mecanismo deductivo o inductivo. Atacan eso, atacan la ciencia. Y para poder hacer esto que te acabo de decir, vos tenés que tener una herramienta de poder, una tecnología fundamental, que es el idioma, nuestro lenguaje. Tenemos que tener nuestro lenguaje de acuerdo a todas las reglas y los principios científicos que tiene este instrumento de poder que es el idioma. Eso es lo que están atacando, dice Onfray. Por lo tanto, lo que están haciendo es atacar a la lengua, atacar al pensamiento libre. Esto comienza ya en la escuela, atacan la ciencia, en vez de biología, antropología, medicina sexual, ideología de género. En vez de hablar de cromosomas, en vez de hablar de hormonas, en vez de hablar de XXXY, en vez de hablar de ADN, ideología de género. En vez de hablar de sexo, de raza binaria, hombre, mujer, sexo masculino, sexo femenino, hablan de género y transgénero, ideología de género. Atacan la ciencia, atacan la verdad, atacan el idioma, la lengua, y atacan la verdad histórica, por supuesto. Esto mutila, en las tempranas edades, van mutilando el pensamiento de esos pequeñitos, de esos niños, como aquellos mutilados del hombre que ríe, que había escrito una vez Víctor Hugo. Impresionante. La historia de niños que mutilaban los agentes de los oligarcas, de los aristócratas de una época muy turbia de Europa, que se les llamaba los secuestradores de niños, que eran empresarios delincuenciales, como hoy hay traficantes de órganos, de droga, de armas, traficaban esos niños que secuestraban y con expertos médicos y digamos, anatomistas, iban mutilando sus partecitas del cuerpo a medida que se iban desarrollando, como se hace con los arbolitos, como hacen los japoneses, con esos arbolitos que quedan chiquitos. Bueno, los mutilaban para que tuvieran brazos muy largos, el torso chiquito, una nariz muy larga. Eh, El hombre que ríe porque era la historia de Godwine, que era un niño que le habían abierto las comisuras y quedó con una sonrisa como la del Guasón, que no era una sonrisa, era una deformación que le habían provocado en la cara. Estaban mutilados y todo eso era para el solaz, el divertimento de esos imbéciles
que eran los aristócratas de aquel entonces, básicamente de países nórdicos. Todo eso narra, incluso lo narra como una historia real, en una novela histórica, pero que está narrando la perversidad del ser humano y la perversidad de sistemas despóticos de poder, de sistemas despóticos. Eso está en una obra maravillosa de Víctor Hugo, El hombre que ríe, Godwin, los niños mutilados. Y eso están haciendo ahora. Están mutilando niños en el pensamiento. Están mutilando la posibilidad, la potencialidad del desarrollo de un pensamiento libre y científico. Onfray califica este régimen progresista de descerebrado. Crece el analfabetismo, incluso en aquellos que han superado la enseñanza superior. Los profesores leen menos y se encuentran incapacitados para entender textos de cierta complejidad, claro. Por esta razón, el capital humano decae, desciende y se va construyendo una sociedad que se llama de pensamiento mágico, es decir, una sociedad que se va apartando del rigor del pensamiento racional, de la metodología científica, de la investigación y de la ilustración. Cada vez menos jóvenes y adultos letrados y cada vez más jóvenes y adultos, incluso a nivel universitario, profesionales, que son masificados en esta doctrina, en esta ideología. No nos da para más por el día de hoy. Vamos a seguir con todo esto porque esto está pasando acá, en Uruguay, directamente en el funcionamiento y estructura del Estado y en todos nuestros países de Latinoamérica. Nos vemos mañana, así que tómeselo con calma, mirá una vez más, revisá estos videos, pasáselo a amigos, a familiares, mirá lo que quieras, tomá el momento que quieras, el que te parezca, ingresá a Mirá en dónde estamos, te suscribís y es gratis, ayudás a difundir estas ideas. Mirá en dónde estamos por YouTube, en Facebook, en dónde estamos. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando. Y sí, ¿en dónde estamos? Chau.